Bueno, vamos a ver entonces la segunda parte. Muy bien. Entonces, lo que estuvimos viendo tenía que ver más con estos tres temas que le vamos a agregar al trabajo final: resultados, discusión y conclusiones. Ahora, lo que vamos a ver no tiene que ver solamente con el trabajo final, sino que también tiene que ver con el protocolo. Tiene que ver con el marco de cómo uno elabora un protocolo o el marco de cómo uno elabora un trabajo final. Es muy importante lo que se denomina coherencia interna. Y esa coherencia interna tiene que ver tanto con el contenido como con el estilo con el cual eh, redactamos o con el cual presentamos un trabajo. ¿Sí? Miren esto, la coherencia interna en términos de contenido. Primero tenemos que pasar lo que se denominan criterios de rigor científico. El título tiene que ver con los objetivos. O sea, ¿nunca les pasó que leen el título de un trabajo y cuando van a los objetivos es otra cosa? Entonces, eso pasa muchas veces. Los títulos suelen ser llamadores solamente con el objetivo de que uno los vea, pero en realidad el título es algo demasiado vago o demasiado general, y cuando uno ve el objetivo dice, no, esto es muy chiquitito al lado de lo que yo quiero. Entonces no lee el artículo. Pero entonces el primer criterio que tiene que tener es la relación entre título y objetivo. Fíjense, calidad de vida relacionada con la salud de una población de gestantes sana tras un programa de actividad física en el medio acuático. ¿Sí? El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la calidad de vida de un programa. Listo. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde el título está totalmente encauzado con el objetivo. Eso es lo que esperamos. No esperamos que el título diga una cosa y que el objetivo diga otra. Segundo, ¿las conclusiones responden a los objetivos? ¿Se acuerdan lo que decía Gustavo? Sí, esto era exactamente lo que decía Gustavo. No puedo concluir algo que no dije en los objetivos. ¿Sí? Fíjense, en este trabajo, el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto sobre la calidad de vida biribiri, y en definitiva podemos concluir que la práctica de un programa tiene beneficios relacionados con la percepción de la calidad de vida. Entonces, la conclusión tiene que ver con el objetivo. Hay coherencia interna ahí. Tercero, ¿la metodología que planteo permite responder a los objetivos? ¿Sí? En este trabajo, en vez de materiales y métodos, se llama sujetos y métodos, y dice que se diseñó un ensayo clínico aleatorizado con medidas anteriores y posteriores, ¿sí? Y después dice, los requisitos para formar parte de muestra fueron, estos son los criterios de inclusión, ¿sí? El diseño, la población y criterios de inclusión son totalmente coherentes. El procedimiento, si ustedes lo revisan, es coherente con lo que decimos en la metodología en general. Se hizo un cuestionario de vida, o sea, uno empieza a ver la coherencia interna de un trabajo, ¿sí? Bueno, no voy a ahondar en esto, pero uno ve la coherencia interna en la definición de las variables. Las variables que voy a medir son las que voy a utilizar para medir los objetivos. El término de variables lo vamos a ver en bioestadística mucho más, no lo vamos a ver ahora en metodología, pero tiene que ver con qué características voy a tomar para poder cumplir mis objetivos. Entonces yo siempre hago un ejemplo que es bastante obvio y sonso, que es, si yo quiero saber cuánto es la producción de trigo en el sur de la provincia de Córdoba, entonces yo voy a medir cuánto es el nitrógeno que hay en el suelo, yo voy a medir cuánto es el agua que llovió, yo voy a medir las temperaturas porque la temperatura puede afectar, y yo también voy a ver de qué color es la camiseta del señor que maneja la cosechadora. O sea,
La pregunta es, ¿para qué voy a tomar el color de la camiseta del señor que maneja la cosechadora? Entonces, eso es una tontera, pero tiene que ver con que no voy a tomar variables o características que no formen parte del objetivo, que no afecten a lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, uno tiene que ser coherente en esos términos. También, esto no lo vimos hasta ahora, ¿sí? El análisis estadístico que voy a hacer, cuál es el test, con qué soft estadístico voy a trabajar, ¿sí? Y importante, las consideraciones éticas del trabajo científico. Esto es un signo de pregunta porque que el estudio recibió un consentimiento del Comité de Ética a mí no me deja tranquilo. En ese trabajo, el Hospital Universitario de Ceuta le dio la autorización para hacer este trabajo. Bueno, en realidad son muchas más las cosas que hay que tener en cuenta, como que un comité de ética de nivel superior sea el que me evalúe. Entonces, dijimos, punto 1, relación entre título y objetivos. Punto 2, que las conclusiones respondan a objetivos. Punto 3, que la metodología me permita responder a objetivo. Punto 4, los resultados se obtienen a través de la metodología planteada. ¿Sí? Entonces, en este trabajo, los resultados dicen, bueno, esta escala FF tiene una media de 82,7 acá 78,3, entonces eso tiene que ver con un gráfico donde se miran los resultados, ¿sí? Hay coherencia en los resultados. Por otro lado, si yo saco conclusiones, tienen que estar basadas en los resultados. O sea, los resultados respaldan las conclusiones. No puedo sacar conclusiones de algo, ¿se acuerdan? Lo decía Gustavo, no puedo sacar conclusiones de algo que no hice. Entonces, en ese trabajo uno ve cómo eso sí ocurre. ¿Sí? Son ejemplitos solamente. Por último, no sé si ustedes, no, a ustedes también le tapa esto, acá. Por último, las conclusiones resuelven el objeto problema. Es decir, las conclusiones que obtengo tienen que ver con lo que se notaba en la introducción, que era la problemática. Si no, el trabajo nos sirvió para resolver el problema que nosotros creíamos que iba a resolver. ¿Sí? En ese trabajo, la introducción dice, la literatura científica recoge claramente los beneficios que aporta la práctica de la actividad física, bla, bla, bla. Después dice, acá lo que no se conoce, sin embargo, el efecto de la inmersión sobre la calidad de vida en mujeres gestantes, bla, bla, bla. Y finalmente, la conclusión dice, en definitiva, podemos concluir que la práctica del programa de actividad física en el medio acuático brinda beneficios, etc. Es decir, en la introducción dijeron lo que se conocía, lo que no se conocía, y la conclusión cierra todo eso. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso también. Entonces, el primer ítem de coherencia interna tenía que ver con el contenido. En el contenido, bueno, eso hace al trabajo que yo estoy haciendo. Y luego, el segundo, que ahí es donde me transformo en editor, tiene que haber uniformidad de formato. ¿Sí? El formato es donde yo soy el editor, yo soy mi propio editor en el trabajo, que lleva un montón de trabajo, mucha tarea, porque hay que fijarse en los puntos, en la coma, en las letras, en el estilo, el interlineado, un montón de cosas. Lleva mucho trabajo y hay que hacerlo. Entonces, por ejemplo, el tipo y el tamaño de la fuente. Uno no puede tener un párrafo con Arial 12 y el párrafo siguiente, que lo copiaste y lo pegaste de otro lado, lo tenés en Colibrí 14, ¿sí? Con fondo gris. O sea, tiene que haber una coherencia en el tipo, en el tamaño de la fuente, en el interlineado, en los márgenes, ¿sí? Que no se note que es un copy-paste. Generalmente los reglamentos de presentación te dicen cuál es el estilo y uno tiene que cumplirlo. En general te dicen los títulos tienen que ser con tal letra, con tal formato, el texto tiene que estar en tal otro. Normalmente lo dicen y de hecho la Universidad Católica, la Facultad de Ciencia de la Salud, tiene un formato para que ustedes cumplan de cómo tiene que ser presentado el protocolo, el proyecto. Ese formato lo vamos a subir ahora nosotros para que ustedes lo tengan de ahora en más para la presentación. Nosotros no queríamos
que el trabajo de la materia tenga que ver con esto, porque si no es un trabajo al vicio. O sea, en cambio, para la presentación del protocolo vale la pena tenerlo en cuenta. Si no lo tienen a mano, la Facultad de Ciencia de la Salud tiene la revista Método y el protocolo, el formato es el que se sigue de la revista Método. ¿Por qué? Porque el editor de la revista Método es el mismo doctor que es el secretario de investigación. Estilos y títulos y subtítulos tienen que estar con la misma letra, el mismo tipo, etc. ¿Sí? Fíjense, acá hay un ejemplo de una revista donde hay una tipología, ellos deciden poner 4, 4.1, 4.11, los títulos con todo mayúscula y después, bueno, ese es un formato particular. Los colores, si uno pone en un gráfico el control en color azul y el tratado en color rojo, siempre tiene que seguir representando el color de esa forma. O sea, no puede ser que en un gráfico el control sea rojo y en el otro gráfico el control sea azul. Entonces, representar siempre los colores de la misma forma cuando uno hace gráficos diferentes. Fíjense, en este caso hicieron un gráfico donde el caso experimental está en azul y el control en rojo. Y acá respeta lo mismo y acá respeta lo mismo, ¿sí? Para que el lector vaya identificando un tratamiento con el mismo color. Lo mismo que las denominaciones. No puede haber, pero está prohibido, forbidden. No puede haber denominaciones en el título de una tesis. El título de una tesis, aunque todo el mundo sepa que DBT quiere decir diabetes, ¿sí? En el título de la tesis no van ninguna sigla. Van las palabras completas. Con una única excepción, que algo se llame como una sigla. O sea, si algo se llama como una sigla, bueno, no tiene nombre alargado, no es una sigla, es un acrónimo, ¿no? Pero si, excepto con esa excepción, si no, nunca va una sigla en ninguna tesis. Yo vi un proyecto que la persona lo que quería hacer es estudiar glucemia alterada en ayuna. Ustedes lo conocen, GAA. Y en el título tenía un análisis de GAA en tal cosa. Le pegaron un chirlo. No puede poner GAA en el título. ¿Cómo se hace con las siglas? En la introducción o en la metodología, la primera vez que uno cita, pone el nombre completo y entre paréntesis coloca la sigla. Y a partir de ahí, la segunda vez ya puede utilizar la sigla. Pero la primera, sí o sí, tiene que ir el nombre completo. Muchísimas gracias. Era cortito. No era tan largo. Una preguntita, doctor. Dentro del estilo cabe el tema que a mí eso realmente me confunde, que son los tiempos verbales. A ver, los tiempos verbales tienen que ver con una especie de coherencia lingüística. Si uno, primero, por una cuestión de costumbre, la redacción se hace en tercera persona, siempre. Se trabajó con tal cosa, se evaluó tal otra cosa. Nunca dice evalué, nunca se habla en primera persona. Perdón, Adriana, tenés una especie de eco. ¿Podés mutearte? Sí, claro. Gracias. Nunca se habla en primera persona, ¿sí? Hay cosas que por consenso ocurren. Acuérdense, ya lo charlamos. Objetivos son un verbo en infinitivo. Por consenso es así. Y por consenso, el método científico sugiere hablar en tercera persona. Yo sé que yo lo evalúo. O sea, ustedes saben que ustedes pesaron al gordo, pero va a decir, los pacientes fueron pesados. O sea, bueno, es por consenso. Hablamos en tercera persona como para darle más asepsis al trabajo. Es una costumbre, simplemente. Excepto eso, que hablemos en tercera persona, después uno tiene que respetar los tiempos verbales de acuerdo a dónde está parado. Si yo estoy en un proyecto, el tiempo verbal de la metodología tiene que ser futuro.
O sea, yo estoy presentando un proyecto y estoy diciendo que los pacientes van a ser medidos, los pacientes se medirán, el análisis que se realizará. O sea, en el protocolo del proyecto siempre se utiliza el futuro. En cambio, en el trabajo final, en metodología, uno tiene que referirse a pasado, ¿sí? Porque los pacientes fueron medidos, el análisis fue realizado, etc. Entonces, en eso es como que es tajante. Después el tiempo verbal del resultado es un tema de costumbre, digamos. Algunos lo hacen en presente perfecto, otros, digamos, lo hacen en pasado. Yo no tengo una opinión formada con respecto a esto. Lo que sí, uno no puede estar cambiando de tiempo verbal a cada rato. Si uno arranca escribiendo, la media muestral fue de 45 y empieza con los resultados siempre en pasado, el término siguiente no puede decir y el desvío es de 30. O sea, bueno, si arrancaste escribiendo resultado en pasado, termina con pasado, que haya una coherencia. No sé si a eso hacía referencia. Sí, bastante parecido, pero como por ejemplo, cuando uno aborda historias clínicas, ¿no es cierto? O sea, que son retrospectivos. O sea, todo eso viene en pasado, ¿no es cierto? O sea, pero mi acción la estoy ejecutando en el presente. Revisar las historias clínicas, aunque los datos fueron viejos. Usted sabe que me confundí con eso cuando estaba escribiendo. A ver, Adriana, espera. Porque son dos cosas. Una cosa es el proyecto y otra cosa es el trabajo. ¿Estamos en el proyecto? Bueno, si estamos en el proyecto, por más que el paciente se lo midió hace 5 años, tu trabajo, cuando vos decís en el proyecto, vas a decir, se recopilarán las historias clínicas, porque es a futuro tu trabajo. ¿Sí? Entonces, por más que el trabajo es retrospectivo, que ya alguien tomó la información hace un tiempo atrás, pero vos en tu protocolo tenés que colocar que la acción tuya va a ser a futuro. ¿Sí? ¿Era esa la duda, Adriana? Sí, exactamente. Bien. Gracias. Después, bueno, hay un juego de palabras porque vos podés poner, se recopilará la información en las historias clínicas que fue tomada por el servicio de tanto, pero bueno, ya tiene que ver con la redacción, pero tu acción es a futuro. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No, por favor. Bueno, Muy tienen importante esto de retomar el material y método y cambiarle, o sea, no cortar copiar lo que hicimos en el proyecto y pasarlo porque nos claro, va a quedar en un tiempo que no corresponde. claro, sí, Muy buena aclaración esa. tenés que cambiarle el tiempo verbal, claro, sí, sí, tal cual. Pero es sencillo, es ir simplemente donde dije se medirán, voy a poner se midieron, listo, cambias el tiempo verbal porque usa. A ver, si ustedes me preguntan, yo lo que hago cuando dirijo a una persona es, trabajamos en el proyecto y una vez que el proyecto es evaluado y está ok y empezamos a tener resultado, esa misma hoja que se llama proyecto versión 10 pasa a ser esa misma tesis versión 01. O sea, arrancamos y empezamos a usar con la misma introducción, con todo igual. O sea, ¿para qué me voy a poner a trabajar de nuevo si ya tengo todo eso hecho? Y como dice Gustavo, empiezo a cambiar los tiempos verbales de materiales y métodos. Muchas veces propusimos hacer 2 o 3 análisis y después, en el fragor de la lucha, hacemos más análisis. Bueno, se le incorporamos, pero no análisis que cambien los objetivos, sino que nuevos análisis estadísticos, por ejemplo, que uno puede hacer. Yo propuse que iba a hacer 2 o 3 análisis, después hice 10, bueno, le agrego resultados y le cambio cuáles son los análisis que hice. Gente, ¿qué tal? Clarísimo. Bien, tengo que tomarles asistencia. Un segundito.
¿Querés que te digamos los apellidos o...? No, los copio de acá del chat. Ok. Te agradezco. Porque mi ayudante es Analía y hoy anda con elecciones. Ahí estamos, listo. Bueno, ¿qué dudas tienen? Cuéntenme.